O Porriño está a las puertas de los días más dulces del año. El próximo viernes y el sábado se celebrará la tradicional Feria Apícola Rías Baixas, que ya cumple su edición número 27. Es la 27 edición de esta fiesta de la miel aquí en Porriño y que realmente pues un evento que se mantiene 27 años en el tiempo sin interrupción ninguna, creo que dice mucho a favor de muchas personas, en primer lugar y sobre todo pues de los apicultores. Un total de 35 expositores participarán en este encuentro, lo que ha obligado al concello a ampliar la superficie destinada a la feria a lo largo de la calle Ramón González. El Mercado de las Tentaciones, o Big Happy Market, volverá un año más a atraer la atención de los vecinos y visitantes. Para Porriño es un orgullo que esta feria cada vez alcance un mayor éxito, una mayor expansión, ya traspasa las fronteras incluso nacionales, con la llegada de profesionales del país vecino, y decir que desde el concello se sienten muy comprometidos con el mantenimiento de esta feria que cada día crece más. Me acaba de comunicar la responsable de organización, Elvira, que este año contamos aún con más expositores, por tanto tenemos que disponer de un mayor espacio. Habilitaremos la zona peatonal de Ramón González también. La feria va a tener, se puede dividir una parte más lúdica y una parte un poquito más técnica y profesional. La parte técnica y profesional es el sábado por la mañana, el sábado durante todo el día, y serán ya las jornadas técnicas. Y la parte lúdica, la divertida, la que va a darle vida un poco a la plaza, es un mercado de miel y artesanía. ¿Qué entendemos por artesanía? Vendrán muchos nuevos creadores emergentes que realizan cosas hechas a mano, que las crean ellos y las van a vender. Y además habrá puestos de miel, también habrá puestos de chocolate, de mermeladas, todo lo que tenga que ver con cosas hechas a mano y delicatessen también al mismo tiempo. Una parte lúdica pero también técnica en la Casa de la Cultura, para los apicultores y aficionados preocupados por este manjar y su producción. Será la jornada fuerte para los apicultores. Esto será arriba, en la Casa del Centro Cultural, la Casa de la Cultura, donde se implantarán una serie de conferencias que están en la temática, por ejemplo, los residuos de pesticidas que aparecen en las ceras, el tema de la avispa asiática, las enfermedades de las abejas. A esto se unirá una charla para evitar el robo de colmenas, ahora en auge debido al incremento del precio de mercado. Está apareciendo una cantidad de robos de colmenas, del cual ya hemos tenido unos contactos con la agrupación de la Guardia Civil, el Grupo Roca, y van a venir para hacer una mesa redonda y comentar estos temas, porque la verdad es que es un verdadero desastre lo que está pasando, robando a apicultores que tienen sus colmenas y se las están robando. Y para los menos profesionales y sus familias, talleres y catas para comenzar a interesarse por este mundo de la apicultura. Haremos talleres de globoflesia, de papiroflesia. También no podemos olvidar una sesión vermú encargada por Lodeiros, que nos deleitará el sábado por la mañana a la 1, como buenos gallegos, a tomar esa sesión vermú. Nos explicará cómo se toma un buen vermú, un poco hará una cata, que también aprendemos un poquito, y por supuesto catas de degustación gratuitas también de miel de Galicia. Esas serán por la tarde, el viernes por la tarde habrá una a las 6 de la tarde y el sábado por la tarde a las 6 de la tarde también habrá una abierta a todo el mundo que venga. El objetivo final de esta feria no es otro que fomentar el consumo y el interés por la miel, y hacerlo de una forma atractiva, que a su vez dinamice la hostelería local gracias a la ruta de tapas elaboradas con miel. Nosotros lo que buscamos, aparte, lógicamente, de potenciar la miel y la actividad apícola, que genera muchos puestos de trabajo, buscamos también un retorno económico a la economía de nuestro municipio. Aquí va a haber durante esas 2 jornadas gente que tenga que pernoctar, gente que tenga que almorzar en nuestro municipio, con lo cual la hostelería se va a ver también beneficiada, que es al fin y a la postre lo que desde el gobierno local también pretendemos poner en valor. Lo que se pretende también es mover un poco también la hostelería y animar a que la gente que venga se recorra esos locales y deguste esas tapas con miel. Vemos que en general todas las jornadas que se están celebrando alrededor de todo lo que es la artesanía, la miel, todos los productos que conllevan en general y un poco a la agricultura ecológica, que dentro de poco vamos a tener una feria aquí en Porriño un fin de semana de este mes de abril, creo que todo es bueno para poner un poco en valor el campo gallego, el tan denostado campo gallego, que yo creo que de una vez por todas, con
autónomos, minifundio, latifundio, tenemos que ser capaces de hacer un campo gallego que sea por lo menos, cuando menos, rentable para los que los trabajan. Como novedad, y dado el éxito de las ediciones anteriores, este año se incluirá un stand con merchandising de la feria. Eso nos ha llevado a crear merchandising para poner en venta, porque nos lo pedían. Y hemos hecho para niños, para adultos, hasta hemos cambiado los colores porque nos lo pedía el propio cliente. Nos pedían, por favor, en blanco para niños también. También las hemos creado este año. Habrá lápices y el helado con miel de Galicia, como no, y con nueces. Ahora solo queda mirar para el cielo y esperar que el próximo fin de semana la lluvia se quede en casa. Esperemos que el tiempo pues, nos acompañe. Tenemos un plan B previsto, pero esperemos no tener que utilizarlo. Las jornadas abrirán sus puertas a las 10 de la mañana y permanecerán hasta las 7:30 de la tarde. Además, habrá empresas de material apícola y especializadas en el sector.